Hoy celebramos la conversión del apóstol Pablo. Quiero detenerme en evidenciar qué sucede al interior de Pablo que amerita que la iglesia entera celebre en él a todos los que deciden dejar en manos de Dios su vida y después de un encuentro con Jesús, vivir la experiencia de la conversión. En griego hay una palabra, la palabra metanoia, que habla de un cambio que va desde el interior, un cambio que es total, un milagro que solamente puede hacer Dios en la vida de todo aquel que se encuentra con Él. Pero bueno, quiero decir algo. ¿En qué radica la conversión de Saulo de Tarso a el apóstol Pablo? En que asume la responsabilidad de su propia vida, relativizando todo lo que tiene que ser relativizado ante el absoluto que es la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo. Hay un comportamiento ruin, vergonzoso, cobarde de Saulo de Tarso, y es ir a pedir a las autoridades religiosas del judaísmo de su época, el judaísmo farisaico que profesaba, cartas para poder apresar a gente que quiere vivir su fe sin hacerle daño a nadie, gente que quiere seguir la experiencia de uno que murió y que resucitó, pero que ese mensaje no le hace daño a nadie, le cambia la vida a todo mundo. Quieren vivir convencidos de que aquel hombre a quien las autoridades judías mataron por decir que era hijo de Dios y a quien las autoridades romanas mataron por decir que era rey de los judíos, pues este hombre aparentemente derrotado en la cruz y que luego resucita y cuya iglesia, cuyos discípulos están celebrando la experiencia de la resurrección con la fracción del pan, con el compartir los bienes, con el escuchar la palabra. Por eso la ira fanática de Saulo de Tarso, se desata contra ellos y va y pide cartas para apresarlos y para que los procesen y para que suceda lo que pasó con Esteban. Cuando ¿se acuerdan de Esteban, el primer diácono de la iglesia? Que lo apedrearon y cuando estaba muriendo fue capaz de decir las palabras de Jesús, mirando al cielo: no les tengas en cuenta este pecado, ¿no? Y basado en las palabras de Jesús. Jesús fue más amplio: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Pero bueno, ese Saulo fanático pide cartas para que lleguen inclusive a matar, a asesinar a personas que sencillamente quieren hacer vivencia de su fe, testimoniar su fe sin hacerle daño a nadie. Eso es algo ruin, es algo criminal. El cambio está con el encuentro con Jesús, una experiencia mística profundísima, camino a Damasco, donde una luz llega a enceguecerlo, enceguecer al que ya estaba enceguecido, para empezar más bien a ver de una manera distinta. Y entonces Saulo, que cae en ningún lado dice que había un caballo, sencillamente dice que se cayó en el camino, pierde la visión, pierde su manera de ver las cosas, y ahora va a ver las cosas a la manera de Jesús, después de que esos mismos a quienes iba a perseguir le imponen las manos, oran por él y se obra el milagro de que recupera la visión. Ahí es que sucede la conversión. Cuando dejamos de ver enemigos donde no los hay, cuando empezamos a amar a todos y entender que esa es la verdadera vivencia de la espiritualidad. Somos tremendamente religiosos, nuestra fachada, nuestra apariencia, pero no somos espirituales. No nos sirve para nada la experiencia que nos queda de tantas prácticas vacías. ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué hace que todo esto valga y contribuya a que seamos buenas personas? El encuentro con Jesucristo. Vamos al sagrario, escuchemos la palabra de Dios, enamorémonos de Jesucristo. Se nos salen tantas cucarachas de la cabeza, dejamos de ver tantos fantasmas, tantos enemigos donde no los hay y nos centramos en lo esencial, en descubrir que la fuerza del resucitado puede cambiar los corazones más duros. Que como a Saulo de Tarso, Jesús nos cambie la vida. Que empecemos a ver de una manera diferente, que empecemos a ver con sus ojos. Una canción bellísima de Marcela Gándara: dame tus ojos, quiero ver. Empezar a ver el mundo. Hay un canal en Colombia, Cristovisión, que tiene ese lema: ver el mundo con los ojos de Jesús.
así dejamos de juzgar, dejamos de condenar, dejamos de perseguir. ¿Qué nos va a hacer cambiar? Las palabras de Jesús. Saulo, ¿por qué me persigues? Alguno dirá que con el Señor no tiene problemas, que el problema que tiene es con el hermano de la iglesia. Jesús fue claro cuando dijo que lo que hacíamos o dejábamos de hacer con los hermanos más pequeños era directamente con Él, que lo hacíamos o lo dejábamos de hacer. Entonces, a ver a Jesús en el sagrario, en la palabra, pero sobre todo en la gente. Porque si lo vemos en el sagrario, pero no lo encontramos en la gente, no pasa nada. Si lo vemos solamente en la palabra, pero esa palabra no nos mueve a una vida distinta, es letra muerta para nosotros, que terminamos menospreciando el valor profundo de la palabra de Dios. Y si lo encontramos en el prójimo, pero ese prójimo no nos lleva a una experiencia sacramental profunda, la experiencia se queda a medias, porque Jesucristo viene a llamarnos a ser parte de su proyecto, ser masa nueva para un mundo nuevo, ser hombres nuevos capaces de engendrar una nueva historia con Él. Dios los bendiga.